Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Se alegrará mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Hermanos y hermanas, buenos días. Buenos días, Padre. Hoy celebramos la memoria del Inmaculado Corazón de María Virgen. También oramos en esta Santa Eucaristía por los papás difuntos. Mañana es el Día del Padre y hoy elevamos la plegaria por los que ya han fallecido. Oramos por Luis Ananías Ramos González, Avelino Rey Hernández, José Ángel Rojas Rey, José Alfredo Herrera Díaz, Luis Elí Rey Pablo, Casimiro y José Guerra, José Santos Morales Hernández, Roberto Vaquero, Claudio Jiménez, Pedro Pérez, Marco Antonio Pedrosa, Lisandro Real, Jaime Pérez, Ignacio y Daniel Guevara, Félix Antonio López, Blas López Badín, Olmedo Gómez, José Isidro y Manuel Antonio Díaz, Luis Carlos, Marco y Pedro Nieto Acevedo, Jesús, Enrique, Josué, Noé y Víctor Hernández Requipo, José Francisco Hernández Uchima, Pedro Pablo Hernández, Francisco Antonio Nieto, Samuel Miranda y Ofredo Miranda Nieto, Jaime Roldán Castro, Miguel María Piragua, Pedro Pablo Rondán, Andrés Díaz, Pablo Emilio Torres, Elio Cris. Y por todos los papás, así no están aquí anotados, pero elevamos a plegaria por ellos, los que ya están en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama también hoy a la conversión. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María preparaste la digna morada del Espíritu Santo, concédenos por intercesión de la misma Virgen llegar a ser templo de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones.
y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Palabra me da vida, confío en mi Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichosa es la Virgen María, que conservaba la palabra de Dios, meditándola en su corazón. Palabra me da vida, confío en mi Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Cuando no lo encontraron, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que yo debo estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret
y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la memoria del corazón inmaculado de María, seguido de esa solemnidad del corazón de Jesús que vivíamos ayer. Y es que el corazón de una madre jamás se separa de su hijo, y el del hijo jamás se separa de su madre. Qué bonito que la liturgia de la Iglesia nos coloque estas dos festividades seguidas, ¿verdad? Entonces celebramos el Inmaculado Corazón de María, un corazón sin mancha, un corazón lleno de Dios, un corazón abierto a la obediencia y a la escucha. El corazón, decíamos ayer, en el lenguaje bíblico, se refiere al más profundo de la persona, allá de donde emanan sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras, sus obras. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que emana? ¿Qué es lo que brota del corazón de María? Ya todos lo sabemos, y allí brota una fe inquebrantable. De ese corazón brota la obediencia, la ternura, la disponibilidad, el servicio, la fortaleza, la humildad, la sencillez, el agradecimiento, toda una estela de inacabables virtudes que brotan de ese corazón purísimo de la Madre del Señor, nuestra Madre también. ¿Y por qué brota ese corazón todas estas virtudes? La respuesta nos la da el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 21. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el tesoro de María es su Hijo. Como para ustedes mamá, para ustedes papá, como le decimos tiernamente a los hijos, mi tesoro. Él es mi vida, así dicen los papás. Este hijo, esta hija, estos hijos son mi vida, son la razón por la cual me levanto cada día a luchar, son mi tesoro, son la bendición que Dios me ha dado. Pues bien, para María el tesoro es su Hijo, y en Él tiene puesto todo su corazón, sus pensamientos, sus palabras y obras. Todo tiene origen en el corazón de María, porque ella contempla y agrada al Señor, que es su Hijo. Por eso el Evangelio de hoy nos da una buena muestra de ello. Después de narrar la escena del niño Jesús que se ha perdido del templo y es hallado 3 días por María y José, nos dice el Evangelio de hoy que María en silencio conservaba todo en su corazón, todo lo guardaba allí. San Gregorio de Niza comenta: Dios se deja contemplar por los que tienen el corazón purificado. Por eso aquí ya viene la bienaventuranza de Jesús: dichosos los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Y Gregorio de Niza dice: Dios se deja contemplar por aquel o aquellos que tienen el corazón purificado, el corazón limpio. Otra pregunta también surge de esta celebración de hoy: ¿qué guarda María en su corazón? ¿Qué es lo que guarda ella en su interior? Desde la encarnación hasta la ascensión de Jesús al cielo, pasando por todas las horas amargas,
pasando por tantos recuerdos bellos. Imagínense ustedes cuando María tomó por primera vez a Jesús en sus manos, sus brazos, cuando nació, cuando le pidió el primer beso al niño Jesús. Imagínense la alegría del arcángel Gabriel. En fin, los primeros pasos del niño, cuando el niño le dijo por primera vez mamá. Jesús también tuvo que aprender a hablar. Y le dijo a José, papá, qué hermoso. Todo eso es lo que va guardando María en su corazón, acompañando a su hijo, siendo cómplice el Señor de ella, la boda de Caná, escuchándole algunas predicaciones, el dolor de la cruz, la esperanza de la resurrección. Todo eso es lo que guardaba y guarda María en su corazón. Por eso hoy pidámosle al Señor tener el gozo de amarle cada día de un modo más perfecto, con todo el corazón, como buenos hijos de la Santísima Virgen María. Oh María sin pecado concebida, San José, Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual, porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Mira, Señor, las oraciones y ofrendas que tus fieles te presentamos al conmemorar a Santa María, la Madre de Dios. Haz que te sean agradables y que nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta fiesta de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles alaban tu majestad, te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Con tu belleza y tu presencia, todo lo llena de vida. Valles, ríos y montañas cantan plenos de alegría. Caminando codo a codo con tu pueblo que camina, entre lamentos y luchas, con esperanza
esperanza no guías, que te anhelos ilusiones hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que voluntariamente aceptó, tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena con el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Oscar, y con todos los que cuidan de tu Iglesia. Llévala, Señor, a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Luis Ananías, Avelino, José Ángel, José Alfredo, Luis Elín, Casimiro, José Santos, Roberto, Claudio, Pedro, Marco Antonio, Crisanto, Jaime, Ignacio, Daniel, Félix Antonio, Blas, Olmedo, José Isidro, Manuel Antonio, Luis Carlos, Mario, Pedro, Jesús, Enrique, Josué, Noé, Víctor, José Francisco, Pedro Pablo, Francisco Antonio, Samuel, Obreros, Jaime, Miguel María, Pedro Pablo, Andrés, Pablo Emilio, Eliodoro, a quienes llamaste en este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar tu gloria. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestra voz a la de Cristo y digamos confiados: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, expresémonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A María, la hija de Dios Padre, a María, la Madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. Nueva Eva, mediante figurada, anunciada y proclamada en la escala de Jacob, de verdad la nueva de la alianza, sagrado y inmaculado, que lleva el Redentor. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrado y inmaculado, que lleva el Redentor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo con todo mi corazón y quiero recibirte dentro de mí. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, amado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, dame. Pasión de Cristo, conforme. Oh mi buen Jesús, oye, dentro de tu llaga se esconde. No permitas que me separe de ti. El enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que honrando la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en toda voz y en prueba en el afecto, os consagro este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en la palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardad y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, Sé la salvación del alma mía. soy todo tuyo, Jesús, por María. Todo cuanto tengo tuyo es. No olvidemos mañana la Eucaristía a las 10 de la mañana con los papás que están vivos, gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Dios te salve María, llena eres